que yo estaba viendo parte de la discusión que se está dando en España sobre la ley trans que está en proyecto de ley ahorita ya en España, y escuché a una feminista que decía que dentro de las objeciones que tenían con la ley era que dentro del proyecto está que se pueda transicionar sin muchos estudios o sin mucho certificado y que entonces pueda empezar una persona desde, no sé, desde los 14 años o incluso menos, empezar con el proceso, sea con intervención quirúrgica o sea hormonándose nada más. Y decía ella que detrás de eso hay intereses de farmacéuticas que van a hacer del negocio de las hormonas como una dependencia, como si al facilitar el acceso por ley a esas hormonas, se beneficiaran unas farmacéuticas que estarían haciendo es que la gente quede como enganchada de por vida al consumo de las hormonas. Ese planteamiento a mí me suena un poco ciencia ficción, pero al mismo tiempo le esculqué la vida a la señora feminista y pues es juiciosa y qué tal. Entonces también digo, bueno, de pronto no es tan loco, pero ¿cuál es tu percepción de ese tipo de... Mira lo que yo creo, o sea, yo creo que es un debate sobre derechos humanos y quiero poner dos ejemplos muy concretos en Colombia. Hay un tema que es el derecho a la autonomía sobre el cuerpo. Y hay un debate, o sea, en realidad ya ha estado como muy discutido y está muy zanjado en términos legales, constitucionales, etcétera, y es cuál es el consentimiento que los niños y adolescentes pueden dar sobre procedimientos médicos y sobre temas relacionados con su cuerpo. Y entonces por eso me gusta ampliar el debate, porque no es un debate únicamente sobre tratamientos hormonales para niños y adolescentes trans, es un debate sobre la posibilidad de que niños y adolescentes tomen decisiones sobre sus propios cuerpos y la ley hasta donde permite que tú como niño, niña o adolescente hagas con tu cuerpo y cuál es el límite de la edad. La edad es un tema importante. ¿Qué es lo que se ha dicho? Entonces, podemos primero empezar a hablar, por ejemplo, de personas intersex. Las personas intersex son aquellas que nacieron con características atípicas masculinas y femeninas, entonces digamos que biológicamente en nuestra cabeza solo tenemos macho y hembra, pero en realidad hay entre 30 y 40 representaciones de ser intersex, entonces habría... Entre uno y otro. Exacto, entonces por eso es que decimos que el sexo no son dos opciones, una o dos, es un espectro gigante, como un arco iris, como toda la zona de grises. Y lo que ocurría antes era que o sea, la diversidad desde la medicina muchas veces, y pues las mujeres eran consideradas histéricas, pues, o sea, la medicina no ha sido como este campo. La información que tenemos ahí también viene ya viciada históricamente, pues como que... Claro, exacto, entonces, en fin, entonces ahí, ¿cuál era el debate? O sea, los niños nacían y como eran considerados o anormales para la medicina o para la religión como monstruosos, entonces los médicos entraban a intervenir a los niños. ¿Qué fue lo que se empezaron a dar cuenta después y que sale en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra personas de sexo? Era que esas operaciones para asignar a los niños a un lado o al otro cumplían tres características que las hacían una violación de derechos humanos. Uno, que eran meramente estéticas. Dos, que no ponían en riesgo la salud. Y tres, que violaban el derecho al consentimiento informado sobre los procedimientos que se tienen sobre el cuerpo. Los hacían sobre niños, muy niños, y ahí se autorizaba a los papás. Autorizaban. Ahí la regla en realidad es, los papás, y esta es como la regla general, como la conclusión, o sea, la regla legal es que los papás pueden intervenir, o sea, pueden decidir por el niño únicamente cuando está en riesgo su vida o su salud, o cuando esté definitivamente no puede decidir. Pero en este tipo de casos que eran absolutamente estéticos, que probaron que no tenían ninguna autoridad, que es más, no hay juego en la vida de los niños. La mayoría fueron completos desastres al crecer, o sea, fueron como unas operaciones que fueron absolutamente desastrosas para las vidas de esas personas. Entonces, cuando vamos al debate, a este debate, es lo mismo, o sea, no es un debate únicamente sobre si tomo hormonas o no, es un debate sobre capacidad legal para decidir, y lo que también sabemos es que desde que existen los tratados internacionales sobre los derechos humanos de los niños,
lo que cambió de la concepción, o sea, antes el pater familias, por medio del matrimonio, como que se apropiaba de su esposa y de sus hijos, y él era el dueño como de todas las decisiones. Lo que cambian estos tratados de derechos humanos sobre los niños realmente es que dejan de considerar a los niños muebles dentro de la propiedad privada del padre de familia y los pasa a considerar sujetos de derechos a quienes les reconoce autonomía para tomar decisiones. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? Hay unos casos, o sea, no es lo mismo, entonces dice, el primer tema que hay que analizar es el tema de capacidad progresiva, o sea, no es lo mismo tener 0 años a tener 8 años, y no es lo mismo tener 8 años a tener 15 años. Entonces, lo que dicen es, esa capacidad es progresiva y lo que hay que proveerle a los niños es como suficiente información y ayuda para la hora de tomar decisiones. En el caso de hormonas específicamente, esto se da más o menos después de los 12. Entonces, yo creo que si en Colombia los adolescentes más o menos de esta edad tienen derecho a acceder a eutanasia y tienen derecho a abortar, que en últimas es un debate sobre autonomía sobre el cuerpo, también tendrían derecho a acceder a hormonas. O sea, si no, no entendería, o sea, el derecho que está detrás de los adolescentes en estos casos es el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y eso implica que está bien que los papás no estén de acuerdo. O sea, no, pero incluso si eso implica que luego haya una, ¿cómo es que se llama? Destransición, que también he estado mirando esas historias, como chicas o chicos que cuentan que hicieron todo el tránsito y estuvieron, no sé, y luego en ese debate porque hay mucha desinformación. O sea, lo que ocurre con adolescentes, no, digamos, hay varios tipos de hormonas. Hay unos, por ejemplo, yo tomo espironolactona y las otras que son los estrógenos. Unos son los bloqueadores de testosterona. Para que se entienda el ejemplo, lo que hacen las hormonas, o como la metáfora que más me ha hecho a mí entender como el proceso de hormonas, es que es una pubertad química. Y entonces lo que hacen los bloqueadores de testosterona es pues bloquearme la testosterona y los estrógenos pues producir estrógenos, pero lo que también sabemos que pasan en estas edades tempranas es que solamente les dan los bloqueadores. Entonces lo que hacen frenan la pubertad. Frenan la pubertad física y entonces lo que en realidad hacen es darles más tiempo para decidir. Exacto. No, o sea, como que si tú tienes la pubertad a los 18 o a los 12, pues no hay nada como súper grave que te vaya a pasar. Entonces, en realidad, lo que en realidad yo siento que hay detrás de esto es como el miedo a la tecnología, porque siento que si yo estoy muy estresada, no sé qué quiero, no sé qué, el problema que tú dices de transicionar, quién soy, o sea, no te compliques tanto, no tienes por qué saber en este momento, no decidas, vamos a bloquearte un rato la pubertad. Yo trabajé en el ICBF y como una de las cosas que aprendí es que realmente hay que reconocerlos como sujetos de derechos y reconocerles eso es reconocer autonomía al final, o sea, reconocer que pueden tomar decisiones. Obviamente o sea, necesitan ayuda, necesitan herramientas, lo que tú quieras, pero creo que ahí está donde está el hoyo del asunto, o sea, como pero hay que hablar de eso mucho más a fondo, o sea, hay que como que darle más vueltas, porque me imagino que, y más con este sistema de salud, que para aprobarle a uno lo que sí necesita de salud, de vida o muerte, demora un siglo. ¿Cómo sería la autorización? Yo pensando en un procedimiento administrativo netamente, como que médicamente te den la autorización para que te den las hormonas, pues por el sistema a lo bien. O sea, sí tendría que haber como, no sé, una junta médica que evalúe eso. Pero así pasa en la vida real, o sea, digamos, aquí hay como, hace poco salió otra sentencia que creo que es como la cuarta de la Corte Constitucional, donde especifican que los tratamientos para personas trans no son estéticos, sino que son necesarios en esos casos específicos y por lo tanto los debe cubrir el sistema. Claro, porque podrían meterlos en una categoría estética, claro. Pero lo que dice la Corte es que no es un procedimiento estético en el caso particular, sino que es funcional y necesario. Y el otro debate ahí también es que tiene mucho que ver entre
es que es muy parecido en muchas cosas a aborto. O sea, una niña de 14 años puede o no puede abortar. ¿Es de salud o no es de salud? Es de salud o no es de salud. Y bueno, digamos que no la violaron. O sea, si me hago entender, o sea, y uno lo puede ir volviendo cada vez y cada vez más complejo. Pero adicionalmente lo que también hay que entender es que esto es un debate de clase. O sea, entre yo más trabas empiece a poner, en realidad lo que yo estoy haciendo es poniéndole trabas a las personas trans más pobres que tienen más dificultades para acceder al sistema público de salud. Yo estoy por la prepagada, a mí nadie me pidió un certificado, a mí el médico me puso hormonas y yo fui y las compré. Pero lo que hacen las EPS como para trabar los procesos es empezar a exigir dictámenes psiquiátricos, que entre otros la Corte Constitucional ya ha dicho en 3 sentencias que es ilegal solicitar certificados psiquiátricos. ¿Y entonces con qué mecanismo controlan la autorización o la no autorización? Con lo mismo que se hace para todos los procedimientos médicos, en niños, adolescentes, en grandes, que es consentimiento informado. O sea, para cualquier procedimiento que a ti te realicen en tu cuerpo, tú das tu consentimiento informado. Y es que a ti te dan la información y tú decides si quieres o no el procedimiento, y cuando decides además asumes las consecuencias. Pero entonces todo esto que estamos hablando no mete todo el asunto en un enfoque médico. ¿Por qué? Pues porque si le toca a uno pedirle al sistema de salud el acceso a la hormona y el sistema de salud tiene que justificar que no es estético, sino que... Ahí podemos volver podemos volver a aborto o a embarazo. O sea, hay una diferencia entre un diagnóstico y una enfermedad. Un diagnóstico es literalmente el Excel, el código que tiene la señora en la EPS para meterla, entrar al proceso. Ese es un diagnóstico, que no es lo mismo que una enfermedad. O sea, para que a una mujer en embarazo la pueda atender la EPS, tiene que entrar por un diagnóstico del Excel de embarazo. ¿Y cuál es el diagnóstico que se aplica actualmente en casos de transexualidad? Pues el diagnóstico que tiene en este momento es disforia de género. Digamos que hay o sea, hay como una discusión mucho más macro, y es que hay como un movimiento internacional que intenta sacar los trastornos, sacar las personas trans de los trastornos de la identidad sexual de los diagnósticos psiquiátricos, y de hecho ahí está súper avanzado porque en el manual de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya no está en el capítulo de enfermedad. Entonces, por eso digo que como que el ejemplo que más nos ayuda a entender es tal vez el embarazo, porque es considerado una necesidad médica, pero no necesariamente una enfermedad. Entonces ahí el debate también que hubo como a nivel internacional es si quitamos del todo esta idea de que es una enfermedad en unos países que son más conservadores, eso va a ser usado en contra para no cubrir los procedimientos. Claro, claro.